Amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo reproducir este calanchoe. Es un calanchoe daigremontiana o también llamado espinazo del diablo. Este pues tiene un problema de hongo, miren cómo está, y el oidio. Entonces hay unas hojas que están bien, así como esta. Entonces voy a tener que cortar hojas y esperar que empiece a crecer, porque el problema es que si no corto estas hojas, porque ya veo que el químico no funciona, entonces estas van a ir infectando a las otras, así como va. Entonces voy a aprovechar para trabajar esta planta y vamos a ver cómo lo podemos reproducir, al mismo tiempo. Este se puede reproducir por semillas, por esqueje de tallo, por esqueje de hoja y plántulas. De hecho, esta parte es la más fácil. Son estas cositas que están ahí, esas son las plántulas. De hecho, aquí ya hay unas, miren. Así como esta de aquí. Miren, esta ya tiene raíz. Entonces estas solo es de dejarlas así. Así. Aprovechando que están aquí. Aquí hay otra. Esta todavía no tiene muchas semillas. Entonces vamos a colocarla aquí. Y así aprovecharíamos las plántulas. Entonces como yo estas hojas las voy a cortar y las voy a desechar porque están infectadas. Entonces ahí está, miren, estas son las plántulas. Y pues aquí hay un montón, entonces es de aprovechar todas, porque estas hojas se van a ir. Como les comentaba, pues no me funcionó el químico. Este se vino con toda la hoja. Estas no, porque estas ya están, estas plántulas tienen hongo. Estas no me van a servir. Creo que por ahí. Entonces ahorita cortaríamos las hojas más o menos por acá y las vamos a colocar acá. Entonces ahorita lo voy a hacer y les muestro. Bueno, de todos modos lo puedo hacer aquí. Creo que voy a utilizar estas dos de aquí, porque miren las marcas que tiene. Este calancho es una belleza. No, esta hoja no sirve. Esta tampoco porque tiene hongo. Pero miren cómo se ve. Es una belleza. Creo que no me va a servir ninguna hoja. Bueno, pero probemos. Voy a cortar esta solo para mostrarles. Entonces está esta hoja. Entonces lo que vamos a hacer, que la vamos a colocar así. Así. Entonces va a empezar a sacar raíces por acá y se va a llenar de plántulas toda la hoja estando ahí. Esto ya me había pasado, pero no lo grabé. Entonces por eso les digo, dejamos la hoja aquí y empiezan a salir plántulas en todo esto de aquí. Entonces este calancho es bastante
fácil para reproducir. Sin embargo, hay que tener cuidado porque es muy invasivo. Entonces imagínense, no tenemos control de las plántulas, se nos va. Entonces ahorita lo voy a trabajar bien y les muestro el resultado final. Y así quedó. Lo tuve que cortar y de aquí se va a reponer, pero no hay problema porque en todo caso se marchita. Como les mencionaba, aquí está el montón de plántulas, miren. Estas son las que ya habían caído. Aquí hay 2, 3, 4, 5, 6, hay como 10 en esta maceta, más las que cortamos de las hojas, que son estas de aquí. Entonces estas van a ir aquí y ahí estamos. No vamos a tener ningún problema, entonces por eso les digo que es una belleza y fácil de reproducir. Y así quedó. Ahí le di toda la forma, ahí están todas. Entonces de esa manera lo podemos reproducir. Y como se dieron cuenta, pues hay que tener mucho cuidado porque sí, el oidio es bastante serio. Entonces, gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido, estimados amigos. Hasta luego. Amigos, hubo algo que pasé por alto y que no lo mencioné. Es que ya cuando tengamos las plántulas así o la hoja, la vamos a tener bajo mucha iluminación, pero no sol directo. Tenemos que estar al tanto también de las plántulas porque esas pueden ser atacadas por el oidio. Entonces, en el caso del riego, tenemos que tener cuidado porque podemos hacer de que se pudran las plántulas. Entonces, al paso, yo digo que unos 4 o 5 días más o menos, podríamos empezar a agregar agua un poquito aquí o esperar que crezcan las plantulitas. Si vemos que la cantidad de luz les afecta, lo que podemos hacer es que llevarlas a un poquito, pero poquito de sombra para que no le afecte a las plántulas. Pero siempre tengamos cuidado con el riego porque podemos ocasionar que le dé hongo o que se nos pudra. Eso se me pasó mencionar. Luz filtrada y cuidado con el riego. Ahora sí, amigos, hasta luego.